del convenio entre el Ayuntamiento, la Fundación Pública San Andrés y la Diputación Foral de Guipúzcoa para que la residencia San Andrés, a partir del 1 de enero, funcionalmente por lo menos, pase ya a depender del órgano instrumental que tiene creado la Diputación, que es Cavia. Llevamos años con este proceso, somos una de las últimas residencias de las 16 residencias municipales que hay que se van a integrar en Cavia. Es un convenio marco el que se plantea, y el mismo ya plantea también luego 9 meses de desarrollo de diversos ajustes, también mediante convenio, para el desarrollo del mismo. Agradecer el que hayamos hecho todos el esfuerzo de poder venir a estas horas. Desde la Diputación se nos instaba a ser lo más ágiles posibles para poder ellos también intentar, dentro de sus mecanismos también, que también son relativamente lentos, pues poder, antes de que acabe el año, tener ellos también aprobado el convenio. Ya ha pasado por la Fundación Pública San Andrés, ya ha pasado por la Comisión de Institucionales, creo, y bueno, pues ahora lo traemos a pleno. Sí, comentarios o intervenciones sobre el convenio. Bai, egunon. Bueno, Miguelek esan da moduan, bengoz aldundizak abian hartuko dau. San Andrés egoitza, badakizuen moduan gure arduran hausizia langileen lan baldintzak hobetzia esan da, langileen lan baldintzak duintzia, absorzioa baino lehen, eta bultzatu dugu eta lortu be bai. Ana Franek lan handia egin dago egoitzako langileekin eta beraiek badakite be bai. Gainera EH Bilduk absorzioan jarraipen zorrotza eingo dabela argi lagatzea nahi dugu. Ze igual batzu badakizue, baina ni naiz EH Bildun ordezkari xagoen Kabian jarraipenean, eta bueno, jarraipen zorrotza eingo dugu. Jarraipena beharrezkoa dela uste dugu, ze egoitza aldundizakoa izango da, baina egoitzak Eibarren jarraituko dugu. Egoten, egoitzako langile gehienak eibartarrak izango dira, eta egoiliarrak edo residentiak bai gehienak eibartarrak izango dira. Eta langileen lan baldintzak duinak merezi dabezen moruan, gure nausizeko zaintza duinak eta kalitatezkoak merezi dabez. Ziurrenik beraien bizitzako azkenen gurtiak izango diran hoietan. Eta benetan espero duguna da, eta bildur hori dakau, San Andreseko langileen etorkizuna ez izatia, ego gainekoa bezelakoa. Osea, bide batez, aurrera ego gain, bebai. Eskerrik asko. Me tranquiliza que Gorka vaya a hacer un seguimiento importante del convenio. Bueno, en realidad también poco más que decir, ya se ha dicho todo. Al final este proceso es consecuencia de la ley, está en el catálogo de prestaciones y servicios del Sistema Vasco de Servicios Sociales, por lo cual los centros de mayores pasan a ser competencia de la Diputación Foral. Yo creo que con el convenio marco que tenemos encima de la mesa queda más que constatado que es la transmisión de la residencia que se transmite con todos sus recursos, personal, material y subrogación de los contratos administrativos y del patrimonio. Y a mí me tranquiliza, la verdad, porque yo estoy convencida que al final aquí lo único que se pasa es la gestión. El resto pasan en las mismas condiciones, tal y como había dicho que había desde hace años que iban a garantizar. Y yo creo que a partir de ahora, bueno, pues que me parece bien que haga seguimiento, pero yo confío en que las cosas van a ir bien. Y bueno, yo creo que la incertidumbre que han mantenido durante todo el proceso las trabajadoras, yo creo que ya se han desaparecido, y yo estoy convencida que todo va a ir bien. A ver, bueno, pues desde el Carrequín Podemos estamos a favor de la adopción de la residencia San Andrés por parte de la Diputación, ya que como la norma foral 12/2014 dice sobre la creación del organismo autónomo foral de Cavia, la creación del organismo autónomo foral permite a la Diputación Foral avanzar hacia un cambio de modelo orientado a la gestión directa de los servicios sociales en Guipúzcoa. Pero, sin embargo, aunque tal y como se recoge en dicha norma, la gestión que tendría que ser directa en realidad es subcontratada en prácticamente todos sus servicios. Es decir, que se privatiza la gestión de las residencias. Y ya sabemos lo que pasa con las subcontratas: precarización del trabajo, peor servicio a las personas usuarias y mayor coste a las arcas públicas. Por ello, nuestro voto va a ser de abstención, ya que Cavia es una entidad pública que hoy por hoy de pública solo tiene el nombre, ya que la mayoría de cosas son subcontratadas.
Por otra parte, me gustaría hacer una puntualización ya a nivel de IVAR. En el convenio que vamos a aprobar en unos momentos, los parkings no pasan a Cavia, siguen en propiedad del Ayuntamiento. Entonces, estamos hablando de 111 plazas. Parkings, perdón, Barkatu. Estamos hablando de 111 plazas de parking. Entre todas las personas de la corporación debemos decidir qué vamos a hacer con estas plazas. Y desde el Elkarrekin Podemos creemos que debe ser un parking público y gratuito, tanto para las personas que van a visitar a sus familiares, así como para las personas que en la residencia trabajan. Eskerrik asko. Bueno, efectivamente es un convenio marco y del mismo van a colgar, yo creo, que dos cuestiones que son las que hay que trabajar y las que hay que fiscalizar, controlar o por lo menos participar en que se lleven a buen puerto. Por un lado está el tema del personal, que lo menciono en primer lugar porque creo que es el más importante. Es verdad que el convenio marco lo que establece es un respeto de las condiciones laborales que actualmente se mantienen y, lógicamente, Cavia, con la absorción de todas las residencias, tendrá un diagnóstico de qué es lo que hay y, en base a todo eso, establecerá las condiciones mediante un convenio que tiene previsto, por la información que me ha trasladado mientras Cavia, tiene previsto tener un convenio de relaciones laborales para el año 2020 y, por tanto, ahí ya se intentarán uniformizar eso es, las condiciones laborales y tener ya una visión general de lo que hay. Yo tengo plena confianza en que aquellas personas que tienen en este momento una estabilidad laboral, bien en esta residencia como en otra, la van a mantener, estoy convencido. Quien tenga peores condiciones que el convenio futuro se le mejorarán y quien tenga mejores condiciones que el convenio que se firme se le respetarán. Hasta amortizar puestos, hasta puestos en extinción, cuando estén figuras de respeto. Y, por tanto, por lo menos a fecha de hoy, la transmisión de información, de cierta manera, tranquiliza lo que es la parte de personal. Ya veremos el desarrollo, pero por lo menos la información con la que tenemos que trabajar es esa. En segundo lugar, son las infraestructuras. Y, efectivamente, en este momento hay una única unidad que es edificio residencial y parking, y tenemos una obligación jurídica en este momento de hacer una segregación para solamente adscribir a Cavia la parte que es residencia más el parque, el patio externo, y segregar los garajes si se puede, y si no se puede, pues hacer una comunidad de propietarios entre las dos partes, entre Cavia y nosotros. Y en cuanto al uso futuro que tendrán esas plazas de aparcamiento, decir, en primer lugar, que pasarán, supongo que en el momento que desaparezca la Fundación como entidad jurídica, pasarán a propiedad municipal, como se hizo con IMESA o algo así se hará. Pero, en segundo lugar, es que esas plazas de garaje no están vacías. Hay pues si son 114 plazas, que no sé cuántas son, si tú me dices que son 114 serán, están todas alquiladas a vecinos del barrio, básicamente. Y, por tanto, en fin, desvestir un santo para vestir otro, cuidado. Quiero decir, hay una serie de derechos, de expectativas por parte de personas que llevan muchísimos años con garajes alquilados ahí, por los cuales la Fundación cobraba unas rentas y que en este momento pues pasará a cobrarlas el Ayuntamiento, y, por tanto, cualquier decisión tendrá que tener en cuenta también a los actuales usuarios que disfrutan de esas plazas y que también permiten pues que haya una oferta de aparcamiento también para el barrio, porque si se la quitas al barrio y se la ofreces a terceros pues que pueden ir a trabajar o que pueden ir de visita, pues igual desvestimos un santo para vestir otro y no mejoramos nada, ¿no? Y, por tanto, no tomo ninguna decisión o no tengo ninguna posición, pero sí que creo que hay que respetar o por lo menos tener muy en cuenta a aquellos que en este momento son usuarios mediante el pago de un alquiler de las plazas de aparcamiento que tiene la residencia debajo, otras también que hay en los garajes de Arratevide, que también forman parte del patrimonio de la Fundación, y, bueno, pues tendremos que ser capaces de ver qué hacemos con eso, que quizás es mejor solución casi vendérselas a los usuarios que ejercer. Bueno, hay muchas alternativas que tendremos que valorar, pero sí es verdad que la parte de infraestructuras y las necesidades de reformas que puede tener el edificio formarán parte de una negociación que tenemos con Cavia y que tenemos 9 meses por delante para poder llegar a un acuerdo con ellos. Pues si no hay más intervenciones, votaríamos este convenio. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? Bueno, siendo un pleno extraordinario, se levanta la sesión y gracias a todos por acudir.